Bueno, para los que me conocéis, pues ya lo tenéis adelantado. Y los que no me conocéis, pues como ya ha dicho Manuel, llevamos en el sector de la rotulación. Nuestra empresa tiene 63 años de antigüedad, la edad que yo tengo. O sea que ya llevamos unos años ahí. Nuestra empresa, en el año 2018, vimos que había un nicho de mercado que se nos venía encima, que es el tema de la normativa de señalización accesible. Y bueno, en el año 2018 decidimos hacer una división exclusiva de tratamiento solo para tema de señalización, de accesibilidad y digamos que dentro de esa división ofrecemos lo que es la fabricación, pero también la consultoría, que es importante porque esto es un tema muy desconocido en general, ¿no? Y bueno, pues habíamos propuesto a la ONCE que estuvieran aquí hoy, un técnico de la ONCE que fuera un poco el que hiciera esta ponencia, pero bueno, por temas técnicos al final no han podido venir y bueno, pues yo soy la persona que va a dar esta ponencia. Nosotros somos colaboradores de la ONCE, nuestra empresa está homologada por la ONCE, trabajamos para la ONCE y bueno, pues ya llevamos desde el año 2018 en esto. Entonces aquí vamos a reflejar ahora un poquito lo que es las líneas básicas de lo que se trata de lo que es la señalización accesible para poner un poquito de claridad en este tema que es un poco desconocido y que cada día, todos los días, en todas las obras, en todos los nuevos proyectos ya se está requiriendo, ¿no? Entonces vamos a dar comienzo a la presentación. Y bueno, pues vamos a ver qué tal será todo esto. Aquí veréis en la primera diapositiva, vais a ver aquí el símbolo. Este es el símbolo SIA. Esto es el símbolo la señalización más universal a nivel mundial, porque es un símbolo homologado a nivel mundial. ¿Qué significa este símbolo blanco que representa a una persona en silla de ruedas sobre un fondo azul? Pues significa que un espacio, un servicio es accesible. Muchas veces la gente piensa que esto es que señala que esto es un cuarto de baño, no, esto es para diferenciar, para informar que es un servicio accesible, ¿eh? Y es un símbolo homologado en todo el mundo. Allá por donde vayáis, por cualquier punto del mundo, se utiliza esta señal. Y entonces tiene su nombre que es SIA y da. Esto es como lo del Danone, el yogur y el Danone, ¿no? Pues el SIA, cualquier señalización accesible, ya se ha dado por norma de que se considere una señal SIA. Cualquier elemento de accesibilidad, de señalización, ya se le llama SIA. Cuando realmente señal SIA solo existe una, que es esta, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Vale, sí. La señalización, que podemos hablar de lo que, como introducción, ¿qué es una señalización accesible? ¿Por qué la señalización accesible? La señalización accesible se diferencia de la señalización ordinaria en que la señalización ordinaria es exclusiva. Excluye a un porcentaje de personas usuarias de poder tener acceso a la información. Entonces, una señalización accesible es inclusiva. Da posibilidad de que cualquier persona, sin diferenciación de su capacidad o discapacidad, personas con discapacidad, tengan derecho o tengan acceso a la información. Ese es, digamos, el concepto básico de una diferencia de otra. Sí que es verdad que la señalización accesible, por sus características que ahora vamos a ver, facilita la comprensión no solo para las personas con discapacidad, sino para todos los usuarios. Mejora la comprensión de esas informaciones genéricas. Entonces, aquí hablamos de que es un derecho y no una opción. Es decir, aquello de decir, bueno, pero es que esto es opcional. No, no es una opción. Esto ahora mismo ya es un derecho y que está respaldado, como vamos a ver, por la legalidad. Tenemos un marco normativo muy extenso que está basado los pilares están basados en unas normativas. Pero luego España tiene 17 comunidades con 17 duplicidades de reglamentaciones y demás, y entonces hay una cantidad de normativas a nivel estatal, pero también a nivel regional, a nivel autonómico. Nosotros en nuestra página web tenemos solo una sección donde recogemos todo lo que es la legalidad, ¿no? Ahí
Por eso hablábamos de la consultoría también, porque al final eres fabricante, pero te conviertes en consultor, porque los que redactan proyectos pues tienen un total desconocimiento, y entonces recurren a nosotros para decir, oye, estoy en este tema, en este proyecto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Hay para el usuario final o para el cliente que hace la implantación, también hay unos costos, pero también tiene unos beneficios. Hay unas mejoras de prestigio social y demás, ¿no? Porque al final hoy no solo hay que ser bueno, sino que hay que parecerlo, ¿no? Y entonces, pues, cuando uno con una empresa, con un organismo, implanta un sistema de señalización accesible, está transmitiendo a la totalidad de los usuarios de sus instalaciones que está comprometido con este tema y mejora su prestigio, porque bueno, esa implicación les lleva ahí. Y luego veremos un poco lo que son las conclusiones finales. Partimos del punto número 1, que es la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención fue ratificada en el año 2016 y España la ratificó en el año 2007. Un año después se adhirió a esta convención que hablaba de los derechos de la discapacidad. Como veréis, define la discapacidad como resultado de las barreras del entorno. Ya veis que continuamente ahora ya cualquier proyecto de edificio nuevo o de habilitación, todo, pues una de las primeras cuestiones que se tienen en consideración son pues todo lo que es la accesibilidad de personas en sillas de ruedas, sillas con dificultad, con discapacidades cognitivas, visuales, sonoras, auditivas. Y los principios se basan en la dignidad, inclusión, igualdad y accesibilidad. Digamos, esos son los pilares de lo que es en sí los derechos de las personas con discapacidad. Hay un artículo, el número 9, obliga a los estados a garantizar el acceso al entorno físico y a la información, aquello que hablamos. Hay que ser lo más amplio posible para acoger a todo el mundo, no dejar a nadie fuera en el camino. Marco europeo y nacional. Digamos que España es una de los países a nivel de la Comunidad Económica Europea, de Europa, que está más avanzado en este campo de lo que es la accesibilidad. Aquí en España tenemos un organismo, empresa, como es la ONCE, que es de reconocido prestigio mundial en todo lo que es todos los temas de accesibilidad y de integración de personas con discapacidad, ¿no? Y entonces eso ha llevado que ha habido mucha delantera. Y dentro de España hay regiones donde los gobiernos locales, antes incluso que la administración central diera entrada a lo que es las normativas y la utilidad, como puede ser el País Vasco. El País Vasco nos lleva muchísima delantera de muchísimos años. O sea, hace 20 años ya el gobierno vasco ya obligaba en todos los edificios públicos a que la señalización fuera accesible. O sea, es decir, que la normativa es reciente, pero ya había unos caminos muy avanzados hace mucho tiempo. Las normas básicas que regulan todo este tema, pues la norma ISO 17049 habla de la información táctil en alto relieve. Cuando hablamos muchas veces hablamos del braille, pero no solo el braille lo es todo, sino que también tenemos alto relieve. Ahora hablaremos el porqué del alto relieve. La norma UNE 170.002, que habla de los requisitos generales de la señalización accesible en los entornos construidos. Habla de muy definido en los entornos construidos. Luego, a nivel de lo que es el Código Técnico de la Edificación, en sus apartados de la DBSUA ya se recogen casos específicos donde debe haber una señalización imprescindible de señalización accesible, dígase los ascensores, los servicios sanitarios, digamos, se recoge en el Código Técnico de la Edificación. O sea, decir que esto no es una opción, como hemos dicho antes, aquello de decir, no, es que lo puedo poner o no lo puedo poner. No, oiga, lo tiene que poner. Esto es ley, tiene que lo recoge y hay que instalarlo. Y ya en el año 2013, ya había habido unas leyes anteriores en el año 2010, pero ya en el 2013 ya sí que hay un decreto legislativo que habla de la accesibilidad universal. Ese decreto es muy amplio y no habla solo de la señalización. La señalización forma parte de ese decreto, que es muy amplio, ¿no? Nosotros lo que nos interesa, pues evidentemente, es todo lo que se refiere a la parte de señalización y comunicación. Y dentro de España hay un organismo donde se ponen en común todo lo que es todas las problemáticas y los cambios y las necesidades, que luego se recogen sobre todo en la norma UNE, ¿no? La norma UNE es una norma que es viva y que continuamente con los años pues se va actualizando a las nuevas
realidades sociales, y entonces pues la CBE, la Comisión Braille Española, está compuesta principalmente, está digamos impulsada por la ONCE, pero en esas comisiones de trabajo hay digamos personas relacionadas con todo lo que está relacionado a la construcción, la accesibilidad, las personas con discapacidad, digamos es un foro abierto para poner en común cuáles son las necesidades que luego se trasladan a lo que son la adaptación de las normas. Digamos, principalmente, estas son las normas, digamos, los pilares principales a nivel nacional. Pero como hemos dicho, hay muchas más otras legalidades, ya luego autonómicas y hasta municipales. Ahora vamos a entrar ya directamente a lo que son las señales, lo que es la señalización física, el producto físico que al final vamos a instalar en las dependencias, ¿no? Aquí tenemos una señal, pues que evidentemente está señalizando que es un servicio sanitario, y podremos ver aquí diferentes características que reúne una señal accesible. Vemos aquí que tenemos un pictograma normalizado. Estos pictogramas, los que son los más usados, son los de la coalición AIGA, que es la norma americana, una norma americana reconocida a nivel mundial y que es la más usada en todo el mundo. Tiene una colección muy amplia de pictogramas y que tienen una interpretación muy simple. Entonces, aquí vemos el pictograma, veréis también que cuenta con un contorno en alto relieve, perimetral del pictograma. La señal cuenta con una transcripción en braille, que identifica qué es lo que quiere decir esta señal. Incluye, en este caso, que también es opcional, un código QR que respalda con una locución el contenido de información que ofrece la señal, ¿no? También podremos ver aquí un tema de contraste de color muy importante para facilitar la visualización. Este tipo de señalización puede verse, puede tocarse y puede oírse. O sea, digamos, tenemos un espectro muy amplio de servicio, ¿no? Como hemos dicho ya, hay una cuestión, lo del alto relieve. Vamos a tocar lo que es un poquito el alto relieve. ¿Por qué el alto relieve? La gente, cuando habla de braille, estamos pensando directamente sobre personas que tienen ceguera absoluta, que no ven nada. Entonces, bueno, todo lo demás huelga, porque un ciego es un ciego y solo va a poder un tema sonoro o una locución, o va a poderlo hacerlo con el braille. Pero dentro de lo que es el universo de personas con disminución visual, el 3% son ciegos totales, pero hay un 97% que tienen personas que tienen disminución visual, quiere decir, no son ciegos del todo y ven algo en diferentes grados y ven lo que podemos decir el bulto, llegan a interpretar lo que es el bulto, ven cosas. Entonces, el tema del contraste de color es muy importante porque la gente no ve, es como si cerráramos un poco los ojos y vemos, pero vemos con dificultad. Entonces, el contraste cromático es muy importante. Y hay dos rangos diferentes, el grafismo sobre lo que es la señal, un blanco sobre un negro, un blanco sobre un verde, un blanco sobre un azul o un negro sobre un blanco. Dice, hay suficiente contraste. Y luego el contraste de la señal sobre el propio soporte. Si ponemos una señal sobre una pared blanca, pues evidentemente no podemos poner un soporte blanco, porque entonces la señal no tiene contraste contra el universo que es el soporte general, ¿no? Entonces, por eso, digamos que hay que adaptar el contraste cromático, tiene que ser suficiente para que esas personas con disminución visual puedan identificar perfectamente la señal. El alto relieve que hemos hablado antes, de que todos los pictogramas tienen un contorno, es para que esas personas que tienen ese grado de visión reducida puedan ayudarse con la mano y con lo que ven y con lo que tocan con el dedo, con una forma táctil, puedan identificar la información. De ahí viene un poco lo que es el alto relieve. También la señalización accesible no solo contiene pictogramas y transcripciones en braille, también tienen textos complementarios. Quiere decir que se utilizan con tipografías que permiten lo que se denomina lectura fácil. Entonces, aquí veréis en el primer cuadro, tendremos aquí una primera tipografía de tipo romana, con serifa, lo que vulgarmente decimos como un tacón, y luego una tipografía de palo, lo que es palo seco, que no tiene tacón. La norma UNE ya recoge que las tipografías con tacón están totalmente desaconsejadas. No se pueden utilizar porque dificultan la lectura táctil.
Entonces se utilizan las tipografías de tipo palo seco. Aquí veréis, aquí hay una muestra en la parte inferior donde hay una tipografía con serifa y una tipografía sin serifa. Dentro de las tipografías ya la norma UNE llega incluso a marcar un rango, o sea, un ranking, no rango, un ranking de cuáles son las tipografías comerciales en el mercado disponibles que son accesibles y que van perdiendo esa versatilidad en base a cuanto que la tipografía es más enrevesada. Entonces, la tipografía más usada en todo lo que es señalización para textos complementarios es la tipografía Frutiger en su modalidad normal, que está entre la light y entre la medium. ¿El porqué de esa tipografía? Pues aquí tenemos una muestra, veréis en la segunda imagen, que aparece una tipografía donde los trazos abiertos son amplios, no son trazos cerrados. ¿Por qué? Porque se va a digitar lo que denominamos los ojos interiores de la letra. Eso ayuda a la persona a identificar de qué letra estamos hablando. En la parte de abajo, en la parte de arriba lo expresamos en color amarillo con la tipografía, y en la parte de abajo lo expresamos en rojo, donde eso es lo que se interpreta, eso es lo que interpreta la persona que está digitando los textos complementarios. Luego hay otro parámetro, también basado en las personas con esa disminución visual. Para el ciego va a dar exactamente igual. Para las personas ordinarias, que no tenemos dificultades ninguna para la visión, que es la iluminación y la ausencia de reflejos. Hay veces que nos llegan proyectos donde han sido prescritos placas de acero inoxidable con braille y con alto relieve, placas de metraquilato, placas de cristal. Bueno, pues totalmente desaconsejado todos esos tipos de soportes donde producen reflejos y brillos, porque esas personas que tienen discapacidad visual, que tienen un grado de reducción, pues cuando entornamos los ojos y encima brilla, pues mucho peor, ¿no? Entonces, las superficies tienen que ser mates. Esto es muy traído y llevado porque la gente desconoce la normativa y esto es una condición sine qua non. La superficie mate con un índice de pulimento inferior al 15%. Es decir, el mate 100% sería lo ideal, pero es difícil muchas veces conseguir ese grado de matizante, porque los fabricantes, sobre todo de pinturas, pues tienen dificultades para el matizante. Las pinturas se consigue el grado de mate en base a un aditivo, que es un matizante, y cuando se supera un porcentaje sobre el volumen de lo que es el pigmento y la tinta, el color hace que esa pintura se descomponga y ya no tenga esa utilidad. Empiezan a ser ásperas, empiezan a tener brumos, y entonces hay ciertas dificultades, por eso también dan ese rango de ese 15%. Veréis aquí estas señales, unas señales que tienen unas fotografías, están tomadas con una iluminación cenital, quiere decir que son comprometidas, la iluminación está hecha adrede, y ya veréis en el centro sí que se nota como un poco de la imagen del centro, sí que tiene como digamos un pequeño reflejo, pero que está dentro del rango de lo que es la superficie mate. Luego llegamos a lo que es el braille y el alto relieve, ¿no? El braille, tenemos una circunstancia de que una tipografía ordinaria podemos, digamos, en arábiga, podemos cambiar el trazo de la letra. El cuerpo de la letra podemos ampliar o reducir en base a la distancia de visualización, al espacio disponible para la cantidad de texto que tenemos, y eso es posible en esa tipografía arábiga, pero en el braille no. El braille tiene una celda universal que tiene un rango de medida muy escaso, estamos hablando de el ancho de 3,7 a 4,5 milímetros, es decir, el rango es muy pequeño, puede haber esas pequeñas variantes, pero y eso nos lleva a que hay un espacio, una cantidad de texto en braille tiene un espacio que no puede ser reducido. El espacio que hay, el que necesita un texto en braille es el que necesita y no se puede modificar. En cuanto a lo que es el relieve, la normativa habla de que vemos verdaderas burradas cuando nos vienen a veces las prescripciones, rangos de 2 milímetros, bueno, verdaderas barbaridades. El rango de relieve de un trazo en alto relieve o braille se encuentra entre 0,6 y 1 milímetro.
Entonces, ¿por qué entre 0,6 y 1 milímetro? Bueno, pues porque, como en toda la vida, no se puede decir tiene que tener 1 milímetro o 6, no. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de textos, en el caso de la señalización, son textos muy reducidos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de descripciones de paneles interpretativos en museos, en elementos de exterior, donde ya hay un texto bastante amplio, un exceso en el relieve causa fatiga táctil. Quiere decir, cuando tú tienes que leer mucho texto, las personas que utilizan la lectura táctil, pues llegan a fatigarse, tienen fatiga, y entonces se trata siempre de reducir el relieve para que sea más fácil la lectura y más cómoda. De hecho, todos nos los pasamos por las manos, algunos habréis puesto atención en eso, que es en los envases de los medicamentos. En los envases de los medicamentos todos tienen su inscripción braille con el nombre y veréis que es muy laxo, es un relieve está fabricado con golpe seco sobre el cartoncillo de la caja de embalaje y es muy laxo, es bastante liso, no tiene ese nivel de grosor. Aquí veréis también en las fotos inferiores, pues bueno, ya tenemos ahí unos detalles de lo que es el alto relieve. Pues en el caso, pues estos son unos planos de evacuación, de señalización de evacuación, donde pues hay recorridos de rutas de escape y demás, donde se utiliza el alto relieve y pues bueno, ese es un poco el fundamento, ¿no? Ahora vamos a lo que hablábamos un poquito antes, ya hemos hecho una pequeña introducción de lo que es en sí la señalización accesible en cuanto a la información. Aquí tenemos una muestra reducida de lo que es la colección de pictogramas AIGA universales, que son los más utilizados a nivel mundial. Pero no solo de pan vive el hombre, y entonces digamos que hay otras opciones. No solo hay personas con disminución visual o auditiva, sino que también hay personas con discapacidad cognitiva. Un pictograma, como hemos visto antes, de unos aseos o de una silla de ruedas, no es fácilmente también comprensible por personas con discapacidad cognitiva. Entonces, digamos, aquí tenemos una iniciativa ya de hace unos años del Gobierno de Aragón, con una colección que se llama Arasac, que son pictogramas. Hay veces que la gente me dice, cuando ve una señalización de este tipo o además, dice, joder, pero esto, ¿qué niño ha dibujado esto? ¿No? Esto lo ha dibujado un niño, ¿no? Bueno, es que de eso se trata, ¿no? No lo ha dibujado un niño, porque están muy estudiados, pero sí que van dirigidos para que desde un niño de muy corta edad pueda entender qué quiere decir el servicio que se presta en esa dependencia. Y luego tenemos, que esto ya es bastante más reciente, hay un organismo también que se llama Plena Inclusión, que también es un organismo totalmente altruista, no media interés económico ninguno, donde también es un foro donde se han reunido una diversidad de profesionales, donde han realizado un esfuerzo genérico para el tema de la accesibilidad, y dentro de todo eso hay una rama que es la que habla de la señalización. Han creado una colección de pictogramas muy amplia, que digamos están entre lo que podemos decir entre el AIGA y lo que es un Arasac, ¿no? Estos pictogramas están disponibles en la web y son totalmente de uso gratuito, pues se pueden utilizar de forma gratuita. La señalización accesible también requiere de la instalación, dónde ponemos las señales para que sean legibles y demás. El rango áptico de una persona invidente se encuentra entre 0,80 centímetros del suelo hasta 1,75. Todo lo que quede fuera de ese rango no lo van a poder detectar. Y se recomienda que un máximo de ancho de 60 centímetros. No podemos hacer un plano áptico que tenga 2 metros, porque esa persona invidente no va a ir tocando en 2 metros. Su rango áptico está aproximadamente en 60 centímetros. Y luego, digamos, ya en el CTE, en el Código Técnico de Edificación, en la DBSUA, ya sí que se establece concretamente, por ejemplo, en las camas de los ascensores, que es obligatorio, todos los ascensores accesibles deben de contener una señal con el número de planta en cada una de las plantas, con un pictograma de señalización SIA, en un específico y en una posición concreta. Y luego la señalización ordinaria, pues que está dentro de ese rango entre 0,80 y 1,75 metros. Aquí podemos ver un ejemplo claro de lo que sería el universo que podemos encontrar en una señalización de un edificio, de cualquier, que puede ser un rótulo de exterior, un directorio de planta o una placa de dependencia. Veréis ahí que en la parte izquierda marcamos lo que es todas las medidas, y ahí centralmente ya habla de lo que es el rango donde se encuentra la información áptica.
Requisitos claves para la señalización, accesibilidad auditiva mediante bucle magnético. No sé si sabéis lo que significa esto, pero el bucle magnético facilita la audición a las personas que tienen pérdida auditiva y utilizan implantes cloqueares o audífonos con el servicio T. El bucle magnético lo que crea es un equipo que crea en base a aquí, si estuviéramos en esta sala estaría, digamos, tendría una instalación de un cable perimetral que va a producir una frecuencia magnética, va a hacer un rango magnético que al final es una señal. Esa señal, los implantes cocleares y los audífonos, digamos, reciben esa señal y la convierten otra vez a voz y la transmiten en el propio oído del. Entonces, digamos que ese es uno de los grandes avances en lo que es en sí. Hoy ya todos los organismos oficiales, todas las dependencias oficiales están obligados a utilizar bucles magnéticos. También nosotros pues, colaboramos en base a las locuciones que ya hemos hablado antes, de poder incluir un código QR en las señales, donde mediante una locución, pues también ahí vamos a facilitar esa lectura. Como hablamos antes, los pictogramas de fácil comprensión. Aquí vemos un grifo, bueno, pues está claro de lo que estamos hablando, que aquí hay un servicio de agua. Simplificar al máximo lo que es la información. Muchas veces la sobreinformación lo que hace es complicar la vida a la gente y hay que ser muy simples y muy directos, aunque rocemos lo básico. La entrada, aquí veis una señal de entrada que tiene la central que tiene un código, tiene un texto complementario, que es lo que hablábamos antes. Complementario para poder también ofrecer ese servicio. Y ahora aquí vamos a ver, si nos dejara el sistema, pues unas pequeñas demostraciones de elementos físicos que hemos utilizado, ¿no? Aquí vemos una señalización de dependencias. Aquí veréis hay unos códigos que los habréis visto en algún sitio, que son esos códigos de colores, que es como un código nuevo, que es de lo que se denomina Navilens. Es una compañía de Aragón que ha realizado un código sobre todo para señalización y de seguimiento en exteriores, sobre todo para rutas exteriores. Pues veis aquí que hay pues, diferentes planos ápticos para información dentro de los edificios. Se suelen poner a la entrada de los edificios para que la persona, digamos, ahí pueda orientarse, saber un poco a qué se está enfrentando dentro del edificio, o como podéis ver una muestra también, pues en este caso es un atil interpretativo del paisaje, donde pues hemos creado, digamos, unos contornos en lo que es el skyline de la montaña, y bueno, pues eso luego tiene su transcripción en braille y tiene su información. Y aquí vemos ya pues, un poco los ejemplos de la señalización con pictogramas cognitivos, ¿no? Pues ahí vemos la primera imagen es de toda la señalización del Ayuntamiento de Arucas en Canarias. Toda su señalización está con códigos, con pictogramas Arasac. Lo que vemos luego en la parte derecha e inferior, por ejemplo, eso es los juzgados de Santander, donde utilizan los pictogramas de plena inclusión. Y bueno, básicamente pues, hay un gran desconocimiento, los retos que tenemos, grandes desconocimiento técnico, los propios que hacen los proyectos pues, están muy perdidos. Hay unos costes percibidos de que esto cuesta siempre más que una señalización ordinaria, ya no es aquello de pegar un vinilo en una placa y demás. Luchamos un poco también con que la normativa pues, acota las cuestiones, pero queda mucho camino a la interpretación, ¿eh? Entonces, ahí por eso un poco lo de la consultoría. Y luego la falta de mantenimiento, son señales que son susceptibles de ser erosionadas, porque no solo las tocan los ciegos, lo tocan también los videntes. Cuando ven algo braille, pues tocan, no sé si habéis visto algún atril de interpretación, que la zona del atril donde está la parte braille está súper desgastada, pues porque ahí toca todo el mundo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración para que la señal siempre esté en perfectas condiciones. Los beneficios, pues incluimos a esas personas, no dejamos a nadie en el camino. La prevención de sanciones, esto queda muy lejos todavía, no se sanciona, esto no se persigue por el momento, pero va a llegar el momento en que sí que ya, no cuando alguien no lo tiene puesto, sino que ya no se da la posibilidad de que se ponga en servicio un edificio nuevo. Hoy la ley ya obliga a todas las administraciones públicas a que toda la señalización de sus dependencias sean accesibles. Entonces, no te dan la licencia si no has conseguido esto. Ahora, por ejemplo, los mecanismos de control, por ejemplo, de turismo, pues ya están exigiendo a hoteles, a clínicas, pues que tengan esa señalización básica que recoge el Código Técnico de la Edificación, la DBSUA, como pueden ser los ascensores, los aseos públicos y demás. Y el prestigio institucional, ya hemos hablado de él, ¿no? La mejora del prestigio social cuando se implanta un sistema de este tipo. Y, por supuesto, la mejora
de usabilidad para todos, para el universal, para todo el universo de personas usuarias. Conclusiones. La señalización accesible está respaldada por un amplio marco legal, eso está muy claro. Cumplirla es una apuesta para la inclusión y la calidad universal de los usuarios. Mejora la experiencia y autonomía de todos los usuarios. Y como mensaje final, y que concluye, la accesibilidad no es un añadido, sino que es un derecho. Y bueno, pues aquí esto es mucho más amplio, recoge muchísimas más cosas, pero hoy hemos querido concentrar en esta presentación un poco lo que es la columna vertebral de lo que es la señalización accesible.